Hola, buenos días. Hoy vamos a volver a explicar C porque pues el tutorial anterior me quedó medio chafa, entonces vamos a volver a hacerlo. Ahora sí bien chido, ya con musiquita. Bueno, pues ¿qué vamos a ver? Básicamente acá está el temario, que es un lenguaje de programación, cómo se asemeja a un lenguaje humano, diferentes lenguajes de programación, por qué C++ es muy útil, por qué aprender C. Bueno, esto es cómo se ejecuta el código, estructuras, estructura sí, estructura repetir, estructura mientras, estructura según, arrays, estructura para, funciones, función por valor y por referencia, función con retorno y sin retorno, ejemplo de funciones, función escribir, función leer, booleanos, que es programar, lo difícil de programar, qué ocupas para programar, diferencias con C, tipos de datos, bibliotecas, punteros, charts, esta cosa y archivos en C, pero eso ya es muy rápido en ejecutar C. Y luego vamos a hacer ejemplos prácticos, vamos a resolver unos ejercicios. Entonces vamos al inicio. Bueno, se ha explicado, vamos a ver. Luego, entonces, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje de programación. Bueno, básicamente, cuando tú trabajas en equipo, pues tú estás aquí y tienes a tu compañero. Ay, güey, está bien raro este programa. Tienes a tu compañero y entonces tú le vas a hablar español para darle instrucciones. Le vas a decir como, ok, a ti te toca investigar esto, y luego quiero que imprimas el documento y que me lo envíes. Le vas a dar instrucciones y está bien, pero pues hay cosas que un humano está limitado a hacer. Entonces, pues creamos herramientas y creamos computadoras. Creamos computadoras para que hagan la chamba que nosotros pues, no queremos hacer, y aparte que lo hagan mucho más rápido. Entonces, pues es lo mismo. Yo estoy aquí y ahora quiero que la computadora haga algo por mí. Entonces le voy a hablar en un lenguaje a la computadora para darle instrucciones. Pero ¿qué pasa? Pues nosotros, por ejemplo, hablamos español y la computadora, pues ¿qué diablos habla? O sea, no habla español, pues habla pues binario. Pero pues ni la computadora entiende español ni nosotros entendemos el binario. Entonces, en medio existe lo que se llama pues, lenguajes de programación, que simplemente es crear un lenguaje que podamos entender nosotros, pero que también pueda entender la máquina. Y bueno, este lenguaje tiene pues tres partes. La primera es escribirlo, o sea, tú en un editor de texto, como sería escribir en Word, vas a escribir las instrucciones que la computadora quieres que haga. Luego lo vas a compilar, que básicamente esto es algo que no vas a hacer tú, lo va a hacer la computadora, gracias a Dios. Ay, esto es un cuadrado, no es texto de demonios. Que básicamente es que la computadora va a traducir lo que tú escribiste al lenguaje que entienda la computadora. Y ya luego se va a ejecutar, que es lo que queremos. Y bueno, pues obviamente hay más cosas, pero esto es lo más básico. Tú escribes en español, por así decirlo, luego la compu lo traduce porque no te entiende nada y luego lo va a ejecutar. Y entonces básicamente pues eso es un lenguaje de programación. Y entonces se asemeja mucho a un lenguaje humano, porque pues pasa que, por ejemplo, si tú estás en un equipo y tú le quieres dar instrucciones a tu compañero, pues si estamos en la facultad de ingeniería no hay tanto problema, porque el otro simio pues también sabe español y entonces simplemente le dices en español las cosas. Pero ¿qué pasa si te vas de intercambio y ahora le tienes que explicar cosas a alguien que hable inglés? Pues ya cambia el lenguaje y aparte te puede resultar más difícil porque el inglés se escribe diferente, el inglés se pronuncia diferente y el inglés tiene otra estructura gramatical. Y luego, si todavía tienes, supongo, más mala suerte y te contratan, yo qué sé, en una empresa china, pues ahora tienes que hablarles en chino. Y pues es mucho más complicado porque tienen aparte un vocabulario totalmente diferente. O sea, como
O sea, como esto. O sea, ¿qué diablos es esto? Entonces, pues ya es muy complicado como comunicarte con este que habla chino. Pero pues, ¿qué pasa? Si tú te metes a un traductor, y tú generas un párrafo de texto, por ejemplo, digo como: hola, buenos días, quiero que compres 5,000 pesos en sopa. Bueno, no sé si está muy bien escrito esto, pero el punto es que esto es, por ejemplo, algo que queremos comunicarle a otra persona. Y si se lo tenemos que comunicar a alguien en inglés, lo traducimos al inglés, o al árabe, o al checo. Pero, si se dan cuenta, o sea, sí es muy diferente cómo se escribe. O sea, es muy diferente cómo se escribe, pero el significado sigue siendo el mismo. El significado es el mismo, lo único que cambia es cómo se escribe. Y es lo mismo como con las computadoras. Esto que dije de que el significado es el mismo y lo que cambia es cómo se escribe, es lo de diferentes lenguajes de programación. ¿Cuál es la diferencia entre Java? ¿Cuál es la diferencia entre C? ¿Cuál es la diferencia entre C++? Obviamente, como en los lenguajes reales, cada lenguaje de programación diferente, pues tiene cosas específicas, sirve mejor para algunas cosas y te permite hacer diferentes cosas. Pero si te vas muy muy a lo básico, al final, si cambias de C a C++, pues realmente si te vas como a lo básico, ahorita en lo básico para que entendamos, el significado de lo que le quieras decir a la máquina sigue siendo el mismo. Simplemente cambia cómo lo tienes que escribir, como si pasaras algo de español a alemán, por ejemplo. Y si ahora tú quisieras pasar algo de C a Java, pues es como si te vas a lo básico, es lo mismo. Tú escribes aquí algo en C y ahora lo tienes que traducir a Java. El significado sigue siendo el mismo, lo que cambia es cómo se escribe. Esa es como la diferencia entre diferentes lenguajes de programación, a muy muy grandes rasgos, porque obviamente cada lenguaje hace cosas diferentes. O sea, Java es un lenguaje universal, C no lo es, JavaScript es para hacer páginas web. O sea, sí cambia bastante qué te permite hacer, pero muy a grandes rasgos es como... es esto. Entonces, luego, es también por la razón por la que PCInt es muy, muy, pero muy útil. ¿Por qué? Lo que pasa es que, pues, si te vas a grandes rasgos, la diferencia entre lenguajes de programación solo es cómo lo escribes. Entonces, pues, conviene mucho más empezar a escribirlo en español, que entiendes, y ya luego ves cómo lo traduces. Y es como lo que hace PCInt. Porque programar básicamente es darle instrucciones lógicas a la computadora. Si pasa esto, quiero que ocurra esto. Según esta variable, quiero que ocurra esto y esto y esto. Y si pasa esto, quiero que se repita. Simplemente es darle instrucciones lógicas a la computadora. Entonces, si tú logras hacer un programa en PCInt y lo quieres pasar a C, simplemente es traducirlo como si quisieras pasar algo de español a inglés. Y PCInt es muy útil por eso, porque realmente tú puedes aquí hacer un programa basiquito y realmente entender la lógica de programación, y ya lo único que te faltaría sería, pues, aprender a traducirlo a un lenguaje real. Entonces es muy útil PCInt, por eso. Ahora, ¿por qué aprender C? O sea, digo, hay un chorro mil de lenguajes de programación. ¿Por qué no nos están enseñando JavaScript? ¿O por qué no nos están enseñando Swift? Bueno, es que ocurre que C es un lenguaje súper poderoso. O sea, porque ya he dicho que cada lenguaje te va a permitir hacer cosas diferentes, pero es que C está chetadísimo. O sea, C lo usan para videojuegos, C lo usan para sistemas operativos. Casi toda la electrónica se programa en C. Casi todo está hecho en C. Aparte, C es un programa súper confiable.
que lleva existiendo 30 años, entonces ya lo han corregido mucho y es bastante seguro y te permite un control muy amplio sobre la computadora. O sea, porque hasta el momento si haces cosas en PCInt, pues se queda dentro de PCInt. Pero ya en C te permite alterar y modificar registros de la computadora, cambiar memoria de la compu. Entonces es muy muy poderoso. Y bueno, obviamente eso también puede hacer que hagas tremendas cagadas en tu computadora. Pero eso es lo bonito de C. C no te va a restringir, te va a dejar hacer lo que tú quieras. Entonces C es muy bueno. Y un ejemplo es que también otra cosa que hace a C muy bueno es que C es muy rápido. En programación existe esto de lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. Es muy simple. Lenguajes de alto nivel son los más parecidos al lenguaje humano, los que más fácil entiendes como simio. Y los lenguajes de bajo nivel son los que entiende fácilmente la computadora. Y lo chido de C es que está en el medio. ¿Y por qué esto es chido? Porque mientras más alto nivel, más lento es tu programa. Mientras más bajo nivel, más rápido. Pero mientras más alto nivel, más fácil es programar. Mientras más bajo nivel, es más difícil. Y C está como en el medio, entonces es una muy, muy buena opción. Ok, y entonces, usar C es bastante bueno para hacer tus programas porque es muy rápido. Y es un claro ejemplo con Minecraft. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el Minecraft va tan asquerosamente mal? Bueno, gran parte de eso es porque está hecho en Java. Y pues Java, bueno, no me va a meter mucho, se ejecuta en una consola virtual y eso. O sea, y tiene sus ventajas, pero hace que vaya del carajo el Minecraft. Si alguna vez se preguntan por qué les va tan mal, una gran parte de eso es porque está hecho en Java. Si hubieran hecho Minecraft en C, iría 10,000 veces mejor. Y bueno, ya, si alguna vez se preguntan por qué el Minecraft Bedrock va tan bien, es porque está hecho en C++, bueno, que es como C. Es la continuación de C. Por esto va tan bien el Minecraft Bedrock. O sea, por eso hicieron Minecraft Bedrock, porque el Java va muy mal, porque está hecho en Java. Uy. Bueno, vamos a continuar. Ahora, es muy importante, ¿cómo se ejecuta el código? Ok, pues obviamente hay diferentes formas de programar, pero la más normal es que el código se ejecuta de forma lineal. ¿A qué me refiero con esto? Es que, pues, aquí tienes tus líneas de código, líneas de código, líneas de código, líneas de código, y la computadora simplemente va hacia abajo y se ejecuta de forma lineal. Si aquí hubo una condición que no se cumplió, pero que ahora se puede cumplir, le vale a la máquina. La máquina va hacia abajo, no se va a regresar. Obviamente a menos que hagas cosas o uses otras lógicas de programación, pero en la programación que ahorita estamos viendo, la más simple, lineal. La compu va hacia abajo y simplemente ejecuta lo que esté enfrente de ella. Si resulta que ahora se puede hacer algo que al inicio no se podía decir, que no se podía hacer, le vale. Ella va para abajo. Eso es importante porque tienes que tener eso en cuenta al programar. Ok. Bueno, una vez que ya explicamos cómo se ejecuta el código, vamos a las estructuras. Ya dije que programar básicamente es darle instrucciones a una computadora, instrucciones lógicas. Quiero que repitas esto, quiero que si pasa esto hagas esto, quiero que según esta variable hagas esto, esto o esto, quiero que según este arreglo lo leas. Entonces ahí son las estructuras. ¿Cuáles son las estructuras? Básicamente estas que tienes en el PCInt. Bueno, creo que asignar ahí no. Más bien sí, según, mientras, repetir, para. Y vamos a poner funciones aparte. Entonces vamos a explicar muy rápido estas estructuras. Ahora, estructura sí, muy simple. Ok. Si se cumple una condición como que una variable valga 3, pues... Ah, caray, ya me puso el teclado. Ah, es que está en...
Ahí está. Si una variable, por ejemplo, vale 3. Ups. Ahí está. Si una variable, por ejemplo, vale 3, entonces haz esto. Y si no, pues, no sé, escriba bien don. O algo así. Muy fácil. Ya saben, pueden omitir esta parte de si no. Lo puedes dejar así. Luego, la siguiente estructura. Repetir. Básicamente, la estructura repetir, como su nombre lo va a decir, va a repetir algo hasta que, aunque esto de hasta que, pues como que realmente no es tan verdadero, porque es que ya en un lenguaje como C, existe la estructura repetir, pero la estructura repetir no es repetir hasta que. La estructura repetir es repetir mientras algo sea verdad o falso o algo así. Entonces, pero bueno, en el PSAInt aquí te pone hasta que. Okay. Entonces ya sabes. Quiero que, por ejemplo, a X le sumes 1. Bueno, en este caso, hasta que, pues yo que sé, X valga 10. Y ahora, esto de que en un lenguaje de programación real no sea hasta que, sino que sea mientras, sí cambia mucho las cosas. Porque aquí básicamente lo que estamos diciendo es que ya en C, por ejemplo, repite esto mientras la longitud sea diferente de 0. Y bueno, si piensan, ya van a ver que es diferente decir, por ejemplo, hasta que longitud sea igual a 0. O sea, es diferente. Entonces, lo importante aquí de que quiero decir con la estructura repetir es que, por ejemplo, aquí ya en C, aquí digo repetir esto mientras la longitud sea diferente de 0. Pero entonces, ¿qué pasa si en mi programa, por ejemplo, antes de que se ejecute este repetir, longitud vale 0? Entonces tú vas a decir, no, esto ya no se va a ejecutar, porque aquí estás diciendo que mientras longitud sea diferente de 0. Pero, si se dan cuenta, tenemos dos estructuras muy similares. Repetir y mientras. ¿Cuál es la diferencia entre repetir y mientras? ¿No son lo mismo? Pues no. Porque en este ejemplo, si tengo un repetir que solo se va a ejecutar cuando la longitud sea diferente de 0 y la longitud vale 0 antes de que se inicie esto, si pones un repetir, esto, aunque no se cumpla la condición, esto se va a ejecutar una vez. Y ya luego va a checar si la condición existe para ver si se vuelve a repetir. Con el mientras no pasa. Si en vez de repetir fuera un mientras, que sería while, y longitud, pues vale 0, y aquí ponemos la condición, la misma condición, que solo se ejecute si longitud es diferente de 0, y antes de que se ejecute longitud vale 0, en el while va a decir no se cumple la condición, no me ejecuto. El repetir va a decir, la ejecuto una vez y luego veo si sí existe la condición. Eso es muy importante porque luego pues, tienen comportamientos diferentes que te van a cambiar la forma de programar. Con eso cubrimos estructura repetir y mientras, estructura según. Ahora, un dato curioso, la estructura según no la tienen muchos lenguajes de programación, pero PSAInt y C sí la tienen. Básicamente, según es un menú. Por ejemplo, según X, si X vale 1, escribe esto, por ejemplo. Por ejemplo, si X vale 2, pues asígnale a Y un valor. Y si X vale 3, pues algo. Y si el usuario mete cualquier cosa que no sea 1, 2 o 3, pues que le ponga algo, no sé. Dato incorrecto. O también lo puedes omitir, no es necesario, no es obligatorio poner eso. Eso es la estructura según. Ahora, la estructura
Vámonos. Para la última estructura hay que primero ver qué es un array. Básicamente, si tenemos nuestro programita y aquí tenemos, tenemos X. ¿Qué pasa? Si defino una variable, solo puede tener un valor. O sea, si le quiero meter varios valores, a la hora de ejecutar me va a dar un error. ¿Dónde me puso esto? Mira, me da un error 88, demasiados parámetros. Dice, esto es una variable, solo puede tener un valor. Entonces esto ya se puede ejecutar. Pero pues, ¿qué pasa? No manches, si tengo un sistema de calificaciones, pues no solo tengo un alumno, tengo 10,000 millones de alumnos. O sea, voy a crear 10,000 millones de variables. O sea, voy a tener que darle así, eternamente para todos los alumnos. ¿Listo? Puedo definir, por ejemplo, X. Y luego decir, va a ser una variable, por así decirlo. O sea, no va a ser una variable, pero para que se entienda, es una variable, pero que le puedo meter 10 datos. Eso es un array. Entonces ahora puedo meterle 10 datos a X. Ya no tengo que hacer 10 variables. Ok, entonces luego está la estructura para, que básicamente es cuando tienes arreglos. Porque si quiero acceder a los 10 valores que puede tomar X, pues tengo que poner, por ejemplo, escribir X en su posición 0. Luego, quiero ver pues, las 10 posiciones. Entonces, escribir X en su posición 1. Pues. Y luego, escribir X en su posición 2. No, pues es una lata. Ahórrenme la chamba. Pon un para y simplemente dices, ok, para un contador, para un índice llamado, por ejemplo, i, que también tienes que definirlo, que va desde 0 hasta 9. O sea, porque aquí estás creando un contador, un índice para navegar por las 10 posiciones del arreglo. Y lo que pasa es que en programación, la posición 1 realmente en un lenguaje es la posición 0. O sea, ya sé que dices como no manches. O sea, ¿cómo que vas a empezar por el 0? Pero sí, empiezas por el 0. Así lo hacen las máquinas. Si quieres, o sea, tú pones que X tiene del 1 al 10, la máquina dice, ok, del 0 al 9. Entonces eso es algo que tienes que tener en cuenta. Para el índice que va de 0 a 9, con paso 1, que ya saben que se refiere a que va a ir, por ejemplo, de 1 en 1, va a ir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si pusiéramos 2, iría 0, 2, 4, 6, de 2 en 2 y así. También lo puedes quitar y automáticamente asume que es con paso 1. Puedes hacer, pues por ejemplo, mostrar el arreglo en sus 10 posiciones. Ya entienden esto, ¿no? Y va de 0 a 9. Esto se va a repetir. Y y va a cambiar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa es la estructura para. Ok, ahora vamos con funciones. Funciones. Ahora, cuando tú programas, le estás dando instrucciones a la computadora. Instrucciones de cosas que quieres que haga. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo mi programa análisis financiero. Y pues, ok, tengo mi variable X, que es un entero. Y ahora quiero que integres X.
que la computadora no sabe qué es integrar. Ah, chinga, entonces le tengo que enseñar a la computadora a integrar. Entonces tendría que empezar, pues no sé muy bien cómo lo harías, no sé, yo qué sé, y pones como X va a ser, yo qué sé, la integral, la definición de la integral, la definición matemática, o sea, aquí te aventarías yo creo que 50 líneas de código explicándole a la computadora la definición matemática de integrar para que sepa integrar. Ah, pues chido. Ya por fin puse 50 líneas de código para integrar X. Excelente. Sigue mi código. Líneas, 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 líneas de código. Chingados, ahora tengo que integrar Y. Pero el código es lineal. Entonces, aquí ya supo integrar. Y ya me integró X. Pero ahora tengo que integrar acá. Ah, pero es lineal. La compu le vale lo que hay antes. Ya se le olvidó integrar. Ya no sabe. Chingada, entonces tengo que ahora volver a escribir 1.000.000 de líneas para volver a enseñarle a la compu a integrar. Y pues si sigue mi código, no sé, en la línea sigue mi código y ya voy en la línea 1050 y otra vez tengo que integrar y tengo que volver a explicarle a la compu cómo integrar, pues no, está imposible. Dios mío, quiero que la computadora sepa integrar y que ya no se la repita. Ay, pues ya creo una función integrar que me va a regresar pues, la integral y yo solo le voy a pasar el valor que quiero que integre, pues que va a ser una variable, una variable. Aquí recuerden, cuando tú le pasas un parámetro a una función, por ejemplo x, a la hora de llamar a esa función no tienes que poner X, puede ser Y, puede ser Y, puede ser O, o sea, con que sea una variable, con que concuerde con... O sea, porque aquí estás diciendo que le vas a pasar una variable. Y ya, con que digas, es una variable, le puedes pasar cualquier variable que quieras. No tiene que ser X, puede ser X, Y, Z, W. Tengan en memoria eso. Entonces, bueno, continuando con el ejemplo. Pues ya, creo mi función integrales para que la computadora aprenda y recuerde cómo integrar. Y entonces, pues ya cada vez que necesite integrar algo, pues necesito integrar X, ¡pum! Intégrame X. Estoy programando, ahora tengo que integrar Y. Pues ya se acordó de cómo integrar, ahora intégrame Y, ¡pum! Y así sigo y ahora necesito integrar G. Pues ya, solo llama a la función y ya. Integró G. ¡Pum! Y así se va. Esas son las funciones. Muy, muy útiles. Ahora vamos a ir con ejemplos de funciones. O sea, porque realmente la computadora no sabe hacer muchas cosas. O sea, aquí en PCInt me encanta porque te lo dice ya. La computadora no sabe qué es un valor absoluto, no sabe qué es truncar algo, no sabe qué es redondear algo, no sabe qué es una raíz cuadrada, no sabe qué es un seno, la computadora no sabe qué es coseno, la computadora no sabe qué es tangente, la computadora no sabe qué es un logaritmo, la computadora no sabe qué es una exponencial. Entonces, ¿qué haces? Haces funciones para enseñarle a la computadora a hacer esas cosas. Y tú dices como, no mames, yo ni siquiera yo sé qué es chingado es un coseno, solo lo saco en álgebra ya. No te preocupes, alguien acá, un poderosísimo programador, ya le enseñó a la computadora a hacer eso y ya te pone, ya lo hice por ti, papá. Ya hice la función coseno, ya hice la función arcotangente, ya te las expliqué, ya tú solo las tienes que poner en tu programa y ya. Una chulada. Entonces, muchas funciones, algunas las creas tú y muchas otras funciones, otro sujeto ya las creó. Excelente. Ahora, funciones por valor y por referencia. Ok, ¿qué es esto de funciones por valor y por referencia? Vamos a PCInt. Básicamente, si yo tengo de que si soy muy flojo o quiero optimizar cosas, pues digo como, no manches. Tengo, por ejemplo, un chorro de variables, ¿no?
Y luego tengo que sumar, o sea, en mi programa voy a necesitar hacer un chorro de diferentes tipos de suma. O sea, voy a tener que hacer como un chorro de diferentes tipos de suma. Y me da un chorro de flojera, pues, escribir cada vez que quiero sumar. Entonces, pues ya, güey. Mejor creo una función así de sumar. Bueno, acá. Resultados. Que se llame sumar y que yo simplemente le pase las variables que quiero. Variables, o sea, ni siquiera le tengo que especificar cuáles. Variables, así entiende la máquina. Ya simplemente voy a decir que me regrese el valor sumado. No me importa lo que haga, solo quiero que la función haga las sumas y ya que me regrese el valor. Entonces, esto es una función con valor de retorno. Cuando tú creas una función que solo quieres que te regrese un valor, por ejemplo, función sumar, solo me importa que me regrese la suma, el valor. Función derivar, me vale lo que haga la máquina, yo solo quiero que me regrese la derivada. Función coseno, güey, me vale madres que haga la máquina, yo solo quiero que me regrese el coseno. Eso es una función con variable de retorno. Solo, o sea, es con funciones que me van a regresar. Y no es la diapo, es esta. Esa es una función con variables de retorno. Me va a regresar un valor. Va. Pero ¿qué pasa si ahora lo voy a dar acá, abrir, vamos a ver. ¿Cuál será un buen ejemplo? Puma elecciones. Pero ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, estoy programando y tengo, por ejemplo, una matriz y pues tengo que mostrar mi matriz muchas veces durante el programa? O sea, tendría que escribir cada vez que quiero sacar una matriz, tendría que escribir el espacio, los votos por candidato son para tal, hasta tal, quiero que me muestres la matriz X en matriz original, ¿no? Y luego otra vez que quiero mostrar la matriz, ahora tengo que volver a escribir para n, tal. Pues qué hueva. Puede hacer una función que simplemente le digo cómo se escribe una matriz y cada vez que ocupo escribir una matriz, llamo a la función y ya ejecuto mi programa y me muestra lo que quiero. Bueno, los datos que quiero, ¿no? Pero ahí no me está regresando un valor, o sea, le estoy pasando más bien como un procedimiento, le estoy pasando una acción, mostrar algo. Eso no es un valor. Pues no hay problema, simplemente le quito lo de que me va a regresar un valor y ya. ¡Pum! Simplemente digo, es una función sin variable de retorno. Excelente. Ahora vamos a esto. Que creo que... Uy. Hola, bueno, ahí está. Que esto va a mostrar esto que creo que iba antes. Funciones por valor y por referencia. Va. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, si yo estoy aquí haciendo programita y defino, por ejemplo, una variable, defino una variable, digo que esa variable vale 5, escribo esta variable, luego a mi uso una función, por ejemplo la de sumar, y le paso pues sí, esto por ejemplo, ¿no? Nada más tendría que definir y ponerle un valor aleatorio. Entonces tengo esto y sumar lo que va a hacer es, pues, por ejemplo, esta sería con variable de retorno. Con argumentos
No importa realmente, solo les voy a decir especificar dos variables. Nombre, sumar. Variable de retorno, suma. Ok. Debe ser de sumar. Y aquí simplemente digo que esto va a ser igual a b más. ¿Y qué pasa? Luego digo, y vas a cambiar el variable, por ejemplo. Bueno, acá para que sea más claro, voy a esto así. Ok, le estoy pasando x y y a mi función. Y luego voy a decir que x, le voy a cambiar el valor, va a valer 60. Y aquí vamos a poner x. Ok. Ok. Escribir esto. Ok. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo una función. Le paso dos variables que tengo y estoy alterando el valor de una variable. ¡Ojo! ¿Qué va a pasar si lo ejecuto? XD no está definida. Jajaja. Ya. Cosas de programación. Ok. O sea, estoy acá que x vale 5. Le estoy pasando x a la función y x está cambiando de valor. Entonces, le cambié el valor a x. Caray, entonces si vuelvo a mostrar el valor de x, me va a volver el 60, porque le dije que cambiara el valor de x en esta función que estoy llamando aquí. Y como el código se ejecuta linealmente, entonces cambió el valor de x. Si le doy a ejecutar, X sigue valiendo 5. O sea, X vale 5 al inicio. Ok. Luego lo pasa a una función que le está cambiando el valor. Y luego el código se ejecuta linealmente. Debería de haber cambiado el valor. Y luego me dice que X sigue valiendo 5. Sí. ¿Por qué? Porque existe esto que se llama por valor y por referencia. Cuando tú le estás pasando una variable a una función, realmente no le estás pasando X. La máquina le está pasando una copia de X. Una copia y a la función. Y lo que hagas con esa copia se va a quedar en la función. Aquí X iba a valer 60 y lo que tú quieras y eso. O sea, porque si luego pongo... no sé, luego pongo algo. O sea, dentro de la función X iba a valer 60 y eso. Pero, si se dan cuenta, la función está fuera del algoritmo principal. Entonces la copia que le pasa a esta función, ¡pum!, va a existir aquí. Si acaba la función, ya, se borra esa copia. Chinga, pero yo sí quiero que cambie el valor de X cuando se lo paso a la función. Por referencia. Ahora ya no. Ahora le estás diciendo a la máquina: no, yo no quiero que pases una copia de mi variable a la función. Quiero que pases la función y le cambies el valor. Pues, por referencia. Ahora sí debería de cambiar el valor. Ahí está. 5, lo que va al original, y 60, la modificación. Pum. Listo, con eso tenemos por valor referencia, con retorno de ejemplo de funciones. Y ahora, básicamente, ¿por qué no mencioné escribir y leer como y asignar? Bueno, eso no importa. ¿Por qué no mencioné escribir y leer como estructuras? Si también son algo que hace la máquina y que está aquí, donde dije que estaban las estructuras de Paint, escribir, leer. Esto se ve mejor en C. Si se dan cuenta, aquí creé una función suma, y cuando quiero llamar a mi función,
pongo la función suma con los parámetros X y Y. ¿Qué pasa en C cuando quiero hacer un printf? Estoy diciendo el nombre de mi función y le estoy pasando dos parámetros. Bueno, uno en este caso. Es que escribir y leer son funciones. Y dices, ah, chinga, y si son funciones, yo cuando hago un programa en C, jamás declaré la función escribir o leer. No, papi, alguien ya lo hizo por ti y lo metió en una biblioteca. Ahorita hablamos de eso. Pero escribir y leer son funciones. Vamos. Ahora. Ahora, vamos con booleanos. ¿Qué son los booleanos? Ay, caray, ya me cansé. Bueno, vamos a ver. Verdadero. Falso. Estos son los booleanos. Booleanos básicamente es verdadero o falso. Tú dirás, ah, chinga, ¿cómo funciona esto de verdadero o falso? Vamos a dar un ejemplo. Con una poderosa estructura mientras. Vamos a ponerla acá para que me la autocomplete. Ay, güey, mi mouse. ¿Y mi mouse? Ah, ¿dónde está mi mouse? Acá está mi mouse. Mientras tal. Ok, mientras X sea verdadero, hacer, escribir, me encanta el Fornite. Vámonos. ¿Pero qué es esto de que mientras X sea verdadero? Ah, pues podemos definir X para empezar como un entero y decir X va a ser igual a no. Bueno, ahorita X va a ser igual a, más bien, a ver, aquí ya tenemos ahora sí un buen ejemplo. Tenemos un algoritmo, y le vamos a decir, definir, continuar, sí, ya. Definir continuar como booleano. Y vamos a decir que booleano es verdadero. Mientras continuar sea verdadero. Ya. Tuve errores, perdón. Ahora sí, ya vamos a ver bien esta de los booleanos. Acá, booleanos, ok. Booleano se refiere a verdadero o falso, pero, pequeño error que tuve, en PCInt no pones booleanos, pones lógico. Entonces aquí vamos a definir, por ejemplo, continuar como un booleano, pero como lógico, porque así se llaman en PCInt. Vamos a decir que continuar es verdadero. ¿Pero cómo que verdadero? Verdadero. Continuar es verdadero. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos un mientras que lo usa. Mientras continuar sea verdadero, hacer tal. Luego, pongo que si y es igual a 2, continuar pasa a ser falso. Y entonces se cancela la condición y se acaba mientras. Lo ejecutamos. Entonces ingreso un número cualquiera. Si lo pongo 1, vuelve a reiniciarse. Si pongo 2, cambia a falso el continuar. Y entonces se acaba esto. Aquí también podríamos poner cosas como si y es mayor, que sería aquí, mayor que 10, entonces continuar es falso. Y entonces ya creo que pueden ver la utilidad de estas cosas. No es menor que es menor que 10, se reinicia. Mayor que 10 se acaba. Porque si es mayor que 10, continuar es igual a falso. Pueden poner, a ver, vamos a probar una pequeña locurilla. Nada más para ver. Ay, Dios, que con este teclado no me entiendo tan bien. Si un dato por 7 es mayor que 10, entonces
continuar va a pasar a ser falso. Si meto 1, sigue siendo menor que 10. Si meto 2, ¡pum! Ahí está. Entonces creo que ya se entendió estas cosas de los booleanos. También aquí podríamos cambiar esto por falso. Y mientras continuar sea falso, hacer todo esto. Y acá cambiarlo por verdadero. Y esto sigue ejecutándose de la misma manera. Ahí está. Esto es lo de los booleanos. Y ahora puedes hacer cosas muy divertidas con esta. Vamos a hacer una new file en C. Vamos a ponerle... Ahí es ese. Ok. Para guardar mi archivo voy a poner... curso.c. Ahora vamos a hacer algo divertido. Vamos a hacer con los booleanos. Vamos a abrir llaves. Vamos a importar stdio.h. No es import, es include. Include, ahí está, stdio.h. Y ahora vamos a decir, mientras verdadero, escribir aquí es con doble comilla, adiós mundo cruel. Y van a decir, oye, ¿cómo que mientras verdadero? O sea, ¿qué lógica tiene mientras verdadero? Mientras verdadero. No sé, o sea, yo también, o sea, sí no tiene mucha lógica. Pero si esto no explota... A ver... Chingado, no, ¿por qué no jala? No jala. Voy a hacer mi clip y closet. Creo que ya se trabó. Sí, ya se trabó. Ya se trabó. Ahí está, ahí está. ¡Pum! ¿Qué está pasando? Dije, mientras verdadero, pon esto. Y es mientras verdadero. Siempre es verdadero. Y esto se va a ejecutar hasta el final de sus días. Ay, Dios mío. También podría poner mientras falso, pero bueno, no voy a hacer eso. Es un poquito raro esto de verdadero y falso, pero digo, es pura lógica. Con eso ya lo hemos visto, que es programar, darle instrucciones lógicas a una computadora usando matemáticas aplicadas. O sea, es una definición que yo uso. Tú le das datos a la computadora, tú le das instrucciones a la computadora, tú le das un procedimiento a la computadora lo hace. No siempre vas a ocupar matemáticas. Muchas veces es lógica, o sea, por ejemplo, ¿qué matemática hay detrás de adiós mundo cruel de esto? Pero sí hay mucha lógica. ¿Pero por qué me pongo a hablar de esto? Porque lo difícil de programar. Señoras y señores, ¿qué es lo difícil de programar? Mira. Ay, güey, me andan llamando. Porque lo que yo les voy a dar en el tutorial o lo que el profesor les va a dar en la clase son legos. Son bloques. Literal, bloquecitos de Lego. Y luego, ya que te da tus bloques, va a decir, ok, pues ya te di tus bloques, ya te di con qué construir. Ahora te voy a dar un problema. Sí, un problema, así ya como los que pone. Vamos a abrir el poderoso Classroom. Ok, yo te estuve hablando por 49 minutos de... Sí, de mientras, de booleanos, de estructuras, ok. Te di legos, te di bloques con que construir. Ahora
haz esto. Básicamente programar es como cuando te dan un set de Lego, todos los bloques, y no te dan el manual. Te dicen, construyelo. Y tú vas a decir, ¿y el manual? No, pues construyelo, ahí tienes bloques, hazlo. ¿Cómo? No sé, güey, tú hazlo, tú sabes, ¿no? Eso es programar. Eso es lo difícil de programar. Porque en los exámenes de cálculo eso te viene ejercicio, deriva esto. Y luego, en los ejercicios donde todos la fallamos, es aplicación de la derivada. Porque, ¿cómo aplicamos la derivada? Pues es que es lo difícil de programar, porque programar es aplicarlo. Te van a hablar 40 minutos de esto, de estructuras, de booleanos, de mientras, de según, y de la nada te van a decir, haz esto, así, hazlo. Aquí donde dice booleano, aquí donde dice pon un mientras, aquí donde dice ocupas un repetir, no te dice nada. Tú te lo tienes que imaginar. Programar es mucha creatividad. O sea, de verdad necesitas mucha creatividad. Muchísima. Porque aparte no hay una manera de hacer una cosa. O sea, por ejemplo, tú vas a ver, por ejemplo, este programa. Pero hay como 100,000 formas de hacer este programa de formas diferentes. Y ninguna, bueno, sí hay unas mejores que otras. Pero el punto es que puedes hacerlo de 10,000 formas que funcionen. Y es pura creatividad, mano. ¿Qué ocupas para programar? Mucha creatividad. Luego, mucha matemática, porque vas a... caray, mate. Bueno, también, ¿no? Pero matemáticas, porque vas a necesitar empezar a aplicar muchos conocimientos matemáticos. Por ejemplo, en este programa de PCInt, de los primeros que hicimos, donde tenías que sacar el ángulo de un triángulo y era arcotangente. O sea, pero si tú no sabes que se saca el ángulo con arcotangente, pues nadie te lo va a decir. Te van a poner 0 en el examen, güey. Entonces eso es lo difícil de programar. Mucha creatividad. Necesitas saber las matemáticas. Y tercer coñazo de programar. Porque, pues ya supongo que llevaron español en la prepa o con el propio trabajo de redacción. Y bueno, pues tú escribes en español y tal. Y de la nada el profe te dice, si hay faltas ortográficas les bajo un punto. Y tú como, no manches. ¿Cómo que si tiene faltas ortográficas me baja un punto, profe? Voy a reprobar. No sé escribir. Entonces, qué coñazo. Ahora no solo tengo que leer y redactar, tengo que poner los acentos, tengo que ver si va la comita, para que el profe no me baje un punto y repruebe. Pues ¿qué pasa con programar? Ya tengo un chorro de creatividad. Tengo que acá sacarme la Matrix de la cabeza para entender cómo hacer lo que quiere el profe. Luego necesito saberle a las mates porque nadie me explica cómo se saca. Y luego, que va puntito y coma, que va asterisco, que va entre paréntesis. Que aquí no es paréntesis, es mayor o menor. Ey, no te falte el asterisco. Ey, aquí es comillas dobles. Si pones simples no funciona el programa. 3 coñazos de programar. Creatividad, necesitas saberla a las mates, y sintaxis. En redacción te bajaban un punto si te faltaba un acento. En programación no sirve tu programa si te falta una coma. Funado, como el changuito. Bueno, con esto cumplimos lo básico de programar. Lo más básico. Y es que de verdad es lo más importante. Porque como dije, si no sabes lo que hacen las cosas, si de verdad no entiendes las estructuras, si no sabes qué es una variable, si no sabes qué es un lógico, si no sabes qué es un entero, y programar es pura aplicación de lo que te dan, si no sabes las bases, vas a reprobar todo lo que hagas. No vas a lograr nada en programación si no entiendes qué estás haciendo. Porque aquí nadie te va a decir qué hacer. Te van a dar un problema. ¿Quién sabe cómo se resuelve? Hazlo. ¿No entiendes cómo funciona el programar? ¿No entiendes las estructuras? Salte. No sirves. No sirves.
No entiendes cómo hacer una función, no entiendes que es una función por referencia y necesitas una, ya, reprobado. Eso es lo difícil de programar. Y es hermoso, es muy bonito. Programar es hermoso, pero pues sí es difícil, tiene su magia. Bueno, con esto acabamos con lo básico. Espero que hayan entendido, de que hayan puesto atención por un momentito en su vida. Y ahora vamos, por fin, con teoría de C. Ni siquiera vamos a programar todavía en C, falta la teoría en C. Porque es que es mucha teoría, porque ya para llegar a C se ve fácil y escribirlo es fácil, pero entender qué diablos está pasando es fácil, pero es mucho texto. Adiós.